ver, jóvenes, el tema que vamos a tocar hoy es dilatación. ¿Cuántas veces habremos calentado agua? Y a medida que la temperatura va aumentando, notamos pues que parte del agua empieza pues a rebalsarse, ¿verdad? Y a veces nos preguntamos por qué, si estaba pues una cierta altura, ¿no?, de recipiente, ¿no? Sin embargo, cuando ya alcanzan determinadas temperaturas, parte del agua empieza pues a caer en la cocina, ¿no? Y nos preguntamos también, ¿no?, ¿por qué surge esto, no? Simplemente con tan solamente haber aumentado la temperatura, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es analizar justamente estos fenómenos, ¿no? Si nosotros de repente empezamos a analizar esta varilla, lo que vamos a observar es de que dentro de la varilla contiene pues miles de moléculas. Estas moléculas que contiene la varilla, cada una de ellas está pues oscilando, presenta un movimiento propio, ¿no? Pero es un movimiento pequeñísimo llamado movimiento de vibración molecular. Acá lo que hemos hecho es representar estas moléculas, solamente algunas pequeñas cuantas moléculas, ¿no? Recuerde que acá hay miles de millones de moléculas, ¿no? Cada molécula presenta pues un movimiento molecular, ¿no? Pero un pequeño movimiento molecular. Estos pequeños resortes que hemos colocado acá significa pues la interacción a nivel molecular, ¿no? Cuando nosotros empezamos a calentar la varilla, lo que vamos a notar es de que este movimiento molecular empieza a aumentar, 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 aumentar. Ahí está, aumenta el movimiento molecular y se va volviendo cada vez más intenso, ¿no? Y como aumenta el movimiento molecular, estas moléculas a nivel molecular empiezan a aumentar su separación molecular. Pero es una pequeñísima separación molecular, ¿no? Si nosotros empezamos a sumar todas esas pequeñísimas separaciones moleculares, lo que vamos a notar es de que esta varilla va a empezar en forma total a aumentar pues su dimensión, ¿no? Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar, pues, el aumento de las dimensiones debido justamente al aumento de la temperatura. ¿Qué notamos acá? Notamos pues una varilla cuya longitud inicial es L sub 0, pero también está a una temperatura T sub 0, ¿verdad? ¿Qué ocurre si nosotros de repente aumentamos la temperatura? Al aumentar la temperatura hasta una temperatura T final, lo que vamos a notar es que esta varilla ya presenta una nueva longitud final. Ahora bien, este incremento de longitud que tú ves por acá se va a calcular de la siguiente forma, ¿ve? Como longitud inicial multiplicado por un alfa y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Qué cosa es este alfa? A este alfa le vamos a llamar coeficiente de dilatación lineal. Sin embargo, a este delta de T que tú ves por acá, le vamos a llamar aumento de temperatura. Como tú ya sabes bien, el aumento de temperatura se va a calcular como la temperatura final restado de la temperatura que inicial. Muy bien, ¿cómo calculo entonces su longitud final? Sería sumado de la longitud inicial más este incremento de longitud. Si tú sumas L más el incremento de longitud, lo que vas a obtener acá es que la llamada longitud final se va a calcular como la longitud inicial 1 más alfa variación de ¿qué? De temperatura. ¿Se entiende esa parte? Longitud final, longitud inicial, producto de 1 más alfa variación de temperatura. Veamos acá un ejemplo. Mire lo que dice este ejemplo. En la figura podemos apreciar un resorte sin deformar. ¿Correcto? ¿Qué estamos viendo en la figura? Un resorte sin deformar. Pero ¿a qué temperatura dice que está este sistema? Está a una temperatura de ¿cuánto? 20 grados Celsius. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre si calentamos la varilla hasta 120 grados Celsius? Al calentar esta varilla, entonces esta varilla, debido al calentamiento que nosotros vamos a producir, es que la varilla se va a empezar a alargar, ¿no es cierto? Y como la única forma es alargarse para este lado, lo que vamos a notar entonces ahora es que cuando esta varilla se alargue, ¿ve? Fíjate acá por favor,
debido al calentamiento entonces de la varilla, esta varilla tiende a alargarse, ¿no es cierto? ¿Ve? Como estamos calentando, la varilla se alarga la varilla, ahí está. ¿Y qué va a ocurrir ahora con el resorte una vez que la varilla se alarga? Lo que vamos a notar es que este resorte se va a empezar a aplastar, ¿no es cierto? Correcto. Pero ¿cuánto se va a aplastar el resorte? Se va a aplastar justamente lo que la varilla se va a alargar, pues, que le vamos a llamar con el nombre de delta DL. Este delta DL, que viene a ser el aumento de la longitud, no es más para nosotros que la deformación de ¿quién? Del resorte. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a calcular este aumento de longitud? Si tú recuerdas bien, se calculaba como longitud inicial, alfa, variación de temperatura. A ver, entonces vamos a reemplazar. Yo te pregunto, ¿cuánto vale la longitud inicial? Muy bien, 120. ¿Cuánto vale su coeficiente de dilatación lineal? Nos dicen que vale 5 por 10 a la ¿cuánto? Menos 4. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale el aumento de temperatura? Este aumento de temperatura se calcula como temperatura final menos temperatura inicial. Si tú ves bien acá, en el problema nos dice que la temperatura inicial vale 20 grados Celsius, ¿verdad? ¿Cuánto vale la temperatura final? 120 grados Celsius. La pregunta es, si nosotros restamos, ¿cuánto sería, por favor? 120 menos 20 sería 100, ¿verdad? O sea, quiere decir que el aumento de temperatura vale ¿cuánto? 100. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto vale el aumento de longitud? Vamos a operar por aquí. Si tú multiplicas 120 por 5, ¿sería cuánto? 600. Oye, pero acá todavía hay 100. Multiplicado por 100 sería, ¿cuánto? 60.000, ¿verdad? Pero todo esto multiplicado por ¿cuánto? Por 10 a la menos 4. Lo cual significa que tengo que cancelar por acá, ¿cuántos ceritos? 4. Cancelo. ¿Cuánto me queda? Me queda 6. Ya tengo pues el aumento de longitud, ¿verdad? Ahora sí. Pero profesor, lo que a usted le están pidiendo es la fuerza elástica. Entonces digo, ¿dónde? La fuerza elástica, ¿tú te acuerdas? La fuerza elástica se iba a calcular simplemente como K multiplicado por la deformación. Pero en este caso la deformación viene a ser delta DL, ¿verdad? Ahí está. Pero yo te voy a preguntar aquí, ¿me puedes decir cuánto vale la constante elástica? Dato, vale 40. ¿Y cuánto vale el aumento de longitud? 6, que en este caso viene a ser lo que se ha aplastado el resorte, ¿verdad? ¿Cuánto es la multiplicación acá, por favor? Obtenemos entonces que la fuerza elástica vale ¿cuánto? 240 newton. ¿Correcto? Veamos acá, a continuación, lo que nosotros conocemos con el nombre de porcentaje de aumento de longitud. Volvemos. Acá tenemos la varilla de longitud L sub 0 a la temperatura T sub 0. Cuando usted calienta la varilla, lo que vamos a notar por acá, entonces, es un aumento de longitud. Esto es lo que nosotros llamamos el aumento de longitud. Ahora bien, el porcentaje de aumento de longitud se va a calcular como ese aumento de longitud, pero dividido sobre la longitud inicial. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cómo se calculaba este aumento de longitud? Sí, ¿verdad? Entonces voy a colocar donde el aumento de longitud se iba a calcular como longitud inicial alfa variación de ¿qué? De temperatura. ¿Qué ocurre si reemplazamos? Reemplazando, ¿qué se va a obtener? Si tú reemplazas esto de aquí acá, el que se va a cancelar es L sub 0, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos entonces? Que el porcentaje de aumento de longitud
se va a calcular. Si el reemplazo, se cancela L sub 0 y me quedaría alfa multiplicado por el aumento de temperatura. Entonces, así voy a calcular el porcentaje de aumento de longitud. Pero en forma general, o sea, lo que yo no debo olvidar es que el porcentaje de aumento de longitud es lo que aumenta sobre la longitud inicial. Vamos a ver a continuación lo que es la dilatación superficial. Volvemos, ¿no es cierto? Tenemos ahora ya no pues una varilla, sino tenemos una placa. Pero esta placa de área A sub 0 está a una temperatura T sub 0, ¿verdad? Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué ocurre si a esta placa aumentamos la temperatura? De una u otra forma, podemos calentar la placa. Al calentar la placa, la temperatura va a ir aumentando, aumentando. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted aumenta la temperatura de la placa, ya el área ya no va a ser la misma, sino se va a modificar, ¿ve? Entonces, a esta modificación que usted ha obtenido por acá, ¿ve? Todo esto de acá que se ha modificado, por acá, es lo que nosotros vamos a llamar con el nombre de aumento, pero ¿aumento de qué? De área. O sea, se ha incrementado el área, ¿correcto? Pero ¿cómo voy a calcular este incremento de área? El incremento de área se va a calcular como el área inicial multiplicado por una constante que le vamos a llamar con el nombre de coeficiente de dilatación superficial. Y esto todavía multiplicado por el aumento de temperatura. Ahora, este coeficiente de dilatación superficial va a tener un valor, pues. Si el material es un material homogéneo llamado isotrópico, este valor de coeficiente de dilatación superficial va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Ahora, lo que yo quiero saber es cuánto vale el área final, ¿verdad? Sí o no, esta área final se va a calcular como esta área inicial, pero aumentado ¿de quién? Del aumento de área. Si usted suma él con él, lo que vas a obtener es que el área final se va a calcular como el área inicial multiplicado con 1 más el coeficiente de dilatación superficial multiplicado por el aumento de temperatura. ¿Se entiende esa parte? Ahora, ¿qué con respecto pues al aumento de volumen, no? Lo que estamos viendo por acá es un recipiente a una temperatura T sub 0 y a la vez tiene pues un volumen inicial. ¿Qué sucede si este recipiente lo caliento por algún mecanismo, no? Lo que vamos a presenciar es un aumento de temperatura, pero no solamente aumento de temperatura, sino que su volumen se ha incrementado. Ahora, el incremento de volumen se va a calcular como el volumen inicial por una constante, y a esta constante le vamos a llamar coeficiente de dilatación volumétrica. Ahora, si el material es homogéneo o llamado isotrópico, este gamma que tú ves por acá va a ser igual a 3 veces alfa. ¿Se acuerdan qué era alfa? Era el coeficiente de dilatación lineal, ¿verdad? Ahora bien, pero todo esto de acá multiplicado por el aumento de temperatura. ¿Qué ocurre si yo aumento o sumo, el volumen inicial más el incremento de volumen? Lo que voy a obtener es el volumen final. Entonces, el volumen final se va a calcular como el volumen inicial, todo esto multiplicado por 1 más el gamma por el aumento de temperatura. ¿Correcto? Jóvenes, ¿qué ocurre, por ejemplo, si yo tengo una superficie por acá, sólida, y usted le perfora un huequito? Nos preguntamos ¿qué ocurre si usted aumenta la temperatura? ¿Qué ocurriría con ese agujero, no? ¿Se reduciría si usted aumenta la temperatura? ¿O aumentaría si usted aumenta la temperatura?
Lo mismo ocurre si nosotros de repente tenemos por acá un aro y le practicamos un corte. Y la pregunta es, ¿qué sucede si nosotros a este aro le aumentamos la temperatura, es decir, lo calentamos? ¿Qué ocurriría con este corte? ¿Se reduciría o se amplificaría más? ¿Qué me dicen ustedes? Veamos por aquí qué es lo que va a ocurrir. Cuando usted aumenta la temperatura de este aro, lo que vamos a presenciar es que automáticamente esta parte vacía que nosotros hemos dejado también se va a empezar a incrementar. Es decir, la parte hueca o la parte del corte que nosotros la habíamos realizado acá, se va a incrementar como si esta parte estuviese rellenado, ¿ve? O sea, de lo que tenía una longitud inicial a una temperatura T sub 0, al aumentarlo hasta una temperatura T final, esta parte del corte se incrementa como si estuviese rellenado, ¿ve? Es decir, donde este aumento de longitud de la parte hueca se va a calcular como longitud inicial alfa variación de temperatura, o su longitud final se va a calcular como longitud inicial multiplicado con 1 más alfa variación de ¿qué? De temperatura. Ya sabes, ¿no es cierto? Dice que los espacios vacíos o huecos se dilatan como si estuviesen ¿qué? Rellenados. Veamos acá un ejemplo, ¿ya? De esta parte. Miren acá, jóvenes. Dice, mostramos un alambre cuyo coeficiente de dilatación vale 8 por 10 a la menos 5 y cuyos extremos A y B están separados, ¿cuánto? 5 centímetros. Mira, ve, los extremos A y B están separados 5 centímetros. Pero ¿qué ocurre? Este alambre es calentado en 50 grados Celsius. Yo te pregunto, si yo caliento el alambre, ¿qué ocurre con los puntos A y B? También se va a dilatar, ¿no? Como si estuviese rellenado, ¿verdad? O sea, quiere decir que la longitud final entre los puntos A y B se va a calcular como la longitud inicial multiplicado por 1 más alfa variación de ¿qué? De temperatura. Vamos a reemplazar la longitud final entonces entre los puntos A y B sería igual a la longitud inicial. ¿Pero cuánto vale la longitud inicial, nos dice? Vale 5, ¿verdad? Esto multiplicado con 1 más alfa. ¿Pero cuánto vale ese alfa? 8 por 10 a la ¿cuánto dice? Menos 5. Y esto multiplicado con el aumento de temperatura. ¿Pero cuánto nos dice que vale el aumento de temperatura? En 50 grados, ¿qué dice? Celsius. ¿Verdad? Ahí está. A ver, ¿cómo sería entonces? 8 por 50 sería ¿cuánto? 400. Pero multiplicado con ¿cuánto? Con 10 a la ¿cuánto? Menos 5. Pero 10 a la menos 5 es lo mismo decir así, ¿ve? 1, 2, 5. ¿Correcto? Muy bien. Yo te voy a preguntar ahora. Acá cancelo dos ceritos, ¿verdad? Si divido él con él, ¿cuánto sería entonces? 0,004, ¿verdad? Correcto. Ya tengo entonces acá la multiplicación, ¿verdad? Pero a esto hay que sumarle ¿cuánto ahora? Tengo que sumarle 1. Si le sumo 1, sería así. Pero hay que multiplicarle ¿con cuánto? Con 5. Multipliquemos con 5. 5 por él, ahí está. ¿Correcto? Ya tengo. Pues. ¿Cuánto vale la longitud final entonces? La longitud final entre los extremos A y B vale 5,020, ¿qué cosa? Centímetros. Muy bien. Veamos acá a continuación el siguiente ejemplo. Mira lo que nos dice, por favor, ¿ya?
¿Cuál es la nueva separación de A y B al calentar el sistema? ¿Hasta cuánto? 100 grados Celsius. Yo te voy a preguntar, si me piden la nueva separación, quiere decir que debe haber una separación inicial, ¿verdad? ¿Podemos calcular cuánto vale su separación inicial? ¿Es la pregunta? Sí. Fíjate, por favor, esto sería la separación inicial. Pero para esto yo necesito saber cuánto vale cada lado, ¿verdad? Fíjate acá, por favor. Si a este 10 le quito este número, me quedaría ¿cuánto? 6. ¿Pero cuánto vale esta vertical? Vale 8. Si hacemos pues el teorema de Pitágoras, voy a encontrar que esta distancia de aquí hasta acá sería 6, 8, ¿y eso cuánto sería? 10. ¿Correcto? Pero ¿cómo voy a encontrar entonces la nueva separación final entre los puntos A y B? Sería longitud inicial 1 más el alfa, variación de ¿qué? De temperatura. Yo te voy a preguntar acá, ¿me puedes ayudar y decirme cuánto vale la longitud inicial? Vale 10. Pero esto multiplicado con 1 más, ¿cuánto vale el alfa? Dato. 4 por 10 a la ¿cuánto dice? Menos 6. ¿Y cuánto vale el aumento de temperatura? 100. Pero 100 lo puedo escribir así, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto es la multiplicación de él con él? Sería 10 a la menos 4. Pero multiplicado con ¿cuánto? Con 4, ¿verdad? ¿Cuánto es la multiplicación de esto? Esto es lo mismo decir sobre ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 0, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuánto sale entonces la división aquí? Esto sería 0,0004, ¿sí, verdad? Correcto. Pero esto hay que sumarle ¿cuánto? Le sumamos 1. Si le sumo 1, entonces sería 1,0004. Pero hay que multiplicarlo con ¿cuánto ahora? Con 10. A ver, multipliquen con 10. ¿Cuánto sería entonces? Multiplico acá, sería así, ¿no es cierto? Sigo multiplicando. Usted sabe multiplicar y obtenemos ¿cuánto? 10,0040. Entonces quiere decir que la longitud final entre los puntos A y B es igual a 10,004. ¿Sí? 004. Ahí estamos. A ver, cuando veamos un ejemplo, acá dice una lámina delgada de acero a 20 grados Celsius tiene la misma superficie que otra lámina de aluminio. Acá hemos representado una lámina delgada de acero y una de aluminio. Pero dice que tiene las mismas superficies, o sea que el área inicial de él y el área inicial de él, ¿cómo son? Iguales. Pero ojo, el acero está a 20 grados Celsius y este aluminio está a 15 grados Celsius. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? O sea, a diferentes temperaturas, sus superficies, ¿cómo son? Iguales. Ahora mira lo que dice acá. ¿A qué temperatura común? O sea, habrá una temperatura común. ¿Pero una temperatura común qué? Tendrán la misma superficie. ¿Qué significa que tengan la misma superficie? O sea, que las áreas de ambos tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Pero a la misma, ¿qué? Temperatura. Eso es lo que dice, ¿verdad? Entonces voy a colocar por acá. Voy a dibujar ahora nuevamente sus áreas finales. Pero sus áreas finales tienen que ser iguales. Pero iguales, según el problema, a la misma temperatura. ¿Correcto? Aquí lo estamos colocando. Observa, por favor. A la misma temperatura, sus áreas finales tienen que ser iguales. Yo te voy a preguntar acá. El área final de él y el área final de él tienen que ser iguales, pero a la misma temperatura. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto? Pero yo te pregunto,
¿Qué significa entonces que el área final de él y de él sean iguales? ¿Sí o no? Que estos incrementos de área para ambos, ¿cómo tienen que ser? ¿Sí o no? También tienen que ser iguales. ¿Y por qué tienen que ser iguales estos incrementos de área? ¿Por qué? Porque corresponden a la misma área inicial y corresponden a la misma área final. Entonces, ¿qué significa esto? Que el incremento de área del acero tiene que ser igual al incremento de área, pero ¿de quién? Del aluminio. ¿Correcto? Pero ¿cómo se calcula el incremento de área? ¿Sí o no? Se calculaba como el área inicial, el beta del acero, variación de temperatura, ¿pero para quién? Para el acero también. ¿Por qué variación de temperatura para el acero? Porque es temperatura final menos temperatura, ¿qué? Inicial. Lo mismo voy a hacer para el aluminio. Sería el área inicial del aluminio, el beta del aluminio, por la variación de temperatura del aluminio. ¿Quién se cancela aquí? Se cancela el área inicial porque de ambos son iguales, ¿verdad? Pero hay algún dato que nos dan aquí, ¿ve? Que el beta del acero, del aluminio, es dos veces el beta del acero. Entonces voy a colocar aquí, beta del acero, multiplicado por la variación de temperatura del acero, que viene a ser ¿cuánto? Temperatura final menos temperatura inicial, o sea, sería T menos 20. Es igual al beta del aluminio. Pero esto de acá nos dan de dato, ¿ve? Dice que vale ¿cuánto? 2 veces el beta del acero. Entonces voy a colocar acá 2 veces beta del acero. ¿Correcto? Dato. Ahí está. Pero multiplicado por la variación de temperatura del aluminio, que es temperatura final menos temperatura inicial, o sea, sería T menos 15. ¿Quién se cancela acá, por favor? Él, con él se cancela. ¿Qué me queda acá? T menos 20 igual, multiplico 2T. Multiplico menos ¿cuánto? Menos 30. Entonces, él pasa ya a sumar y él pasa a restar, ¿verdad? Esto, sumando con él, ¿cuánto sería? 30 menos 20 sería 10 grados Celsius. Es igual a ¿cuánto? A T. O sea, quiere decir que la temperatura común, donde las áreas van a ser iguales, va a ser justamente ¿a qué temperatura? 10 grados Celsius. Veamos el siguiente problema, por favor. Dice, una vasija dice que contiene 1000 centímetros cúbicos de ¿qué? De aceite. Aquí voy a colocar. Esta vasija contiene 1000 centímetros cúbicos de aceite. Aquí estoy colocando 1000 centímetros cúbicos de aceite, pero dice que lleno hasta el borde. Ahí está, ve. Lleno hasta el borde. Eso es lo que dice, ¿no? Lleno hasta el borde. ¿Cuántos centímetros cúbicos de aceite dice que tengo? 1000 centímetros cúbicos de aceite. ¿Correcto? Si se aumenta la temperatura hasta 150 grados Celsius, mira por acá pues. Oye, la temperatura lo voy a aumentar, pero ¿hasta cuánto dice? Hasta 150 grados Celsius. ¿Qué sucede? El recipiente alcanza un volumen de ¿cuánto? De 1020. O sea, el volumen final de este recipiente dice que vale ¿cuánto? Vale 1020 centímetros cúbicos. Y la pregunta es, ¿cuánto de aceite se derrama? ¿Sí o no? El aceite se va a dilatar. Ojo, al dilatarse el aceite, mira, ve, todo esto de acá ya sería pues el volumen final del aceite.
que ha sobrepasado el límite del volumen del recipiente, ¿verdad? Esta parte que se sobrepasa el límite del recipiente es lo que nosotros llamamos con el nombre de volumen, pero volumen ¿qué? Derramado. Oye, yo te pregunto, ¿cómo puedo calcular yo este volumen derramado? ¿Sí o no? Si yo calculo el volumen final del aceite y le quito el volumen final del recipiente, estaría obteniendo entonces el volumen derramado. Entonces voy a calcular el volumen final del aceite, ¿te parece? Ya que todo esto de acá es el volumen final, pero ¿de quién? Del aceite. Entonces procedemos a calcular el volumen final del aceite. Volumen final del aceite. Pero ¿cómo voy a calcular el volumen final del aceite? ¿Sí o no? Era volumen inicial multiplicado con 1 más el gamma del aceite, variación de ¿qué? De temperatura. Vamos a reemplazar, ¿ya? Sería volumen final del aceite. Así lo voy a colocar, ¿te parece? ¿Cuánto era el volumen inicial? 1000. Entonces le pongo acá 1000. 1 más. ¿Cuánto vale el gamma del aceite? Dato dice que vale 6 por 10 a la menos 4. Por la variación de temperatura que ya nos dan de dato, dice que vale ¿cuánto? 150. El problema es multiplicar, ¿no es cierto? Si tú multiplicas 6 por 150, ¿cuánto te sale? 6 por 150, a ver, vamos a ver por acá. ¿Sí o no? La multiplicación de esto nos estaría saliendo ¿cuánto? 900. Pero esto hay que multiplicar por 10 a la ¿cuánto? Menos 4. ¿Correcto? Ahora yo te voy a seguir preguntando acá. Pero 10 a la menos 4, que yo recuerde, era, así era, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿Cuánto sale la división, por favor? Se van 1, 2, me queda 9 sobre 100, pero 9 sobre 100 es 0,09. Dime, ¿cuánto le tengo que sumar? 1. Le sumo 1, ahí está. Pero ¿por cuánto le tengo que multiplicar ahora? Por 1000. Tú sabes multiplicar esto. Si multiplico por 1000, quiere decir que el volumen final del aceite me va a salir entonces, multiplicando por 1000, sería 1090 centímetros cúbicos. ¿Correcto? Profesor, pero a mí no me piden el volumen final del aceite. Lo que me piden es el volumen derramado, pues. ¿Y cómo calculo el volumen derramado? ¿Sí o no? El volumen derramado sería pues restando el volumen final del aceite menos el volumen final del recipiente. ¿Correcto? Pero resulta que el volumen final del aceite vale 1090 y el volumen final del recipiente vale ¿cuánto? 1020. 1090 menos 1020, sabe restar, ¿verdad? 1090 menos 1020, ¿cuánto es? 70 centímetros cúbicos de volumen derramado. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que se tiene un depósito lleno con 1000 centímetros cúbicos de glicerina, pero ¿a qué temperatura dice? A 18 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Significa que el volumen inicial del recipiente y el volumen inicial de la glicerina vale 1000 centímetros cúbicos. ¿Y por qué vale 1000 centímetros cúbicos? Porque nos dice que el recipiente está lleno de glicerina. Pero ¿a qué temperatura dice que está? A 18 grados ¿qué? Celsius. ¿Correcto? La pregunta es, determine el volumen de glicerina que se derrama cuando su temperatura sea ¿cuánto? 68 grados Celsius. Yo te pregunto, hasta que la temperatura sea 68 grados Celsius, ¿me pueden decir cuánto se incrementó la temperatura? ¿Sí o no? El incremento de temperatura viene a ser, ¿cuánto es la resta, por favor? 50 grados Celsius. ¿Correcto? Muy bien. Oye, pero cuando se incrementa la temperatura, este recipiente
aumenta su dimensión. Por lo tanto, esto sería volumen final del recipiente, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre con la glicerina? ¿Sí o no? Esto sería también el volumen final de la glicerina. Quiere decir que este exceso que tengo por acá viene a ser el volumen derramado. ¿Cómo voy a calcular el volumen derramado entonces? Restando el volumen final de la glicerina con el volumen final del recipiente. ¿Qué nos da a indicar esto? Que hay que calcular cuánto vale el volumen final de la glicerina y hay que calcular cuánto vale el volumen final del recipiente, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a calcular, ¿te parece? Digo por acá, volumen final de la glicerina, ¿te parece? Es igual al volumen inicial multiplicado con 1 más el gamma de la glicerina y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cuánto vale el volumen inicial de la glicerina, por favor? Dato, vale 1000, acá le coloco 1000. 1 más, ¿cuánto vale el gamma de la glicerina? Dato, 15 por 10 a la cuánto, menos 4. Voy a colocar 15 por 10 a la menos 4, pero esto hay que multiplicar con la variación de temperatura, que vale ¿cuánto? 50. Ahí está. Como tú sabes multiplicar, podía yo hacerlo algo más rápido. Multiplico con él, ¿cómo sería, por favor? Acá sería 1000, ¿correcto? Más. ¿Cuánto es la multiplicación de él con él? Él con él sería 75, ¿verdad? Con este 0 sería 750. Con este 1000, 750 por 1000 sería así. Pero esto multiplicado por 10 a la menos 4. Estoy multiplicando él con él. ¿Cuántos ceritos se cancelan acá? 4 ceros. Me queda 75 más 1000. ¿Cuánto sería entonces el volumen final de la glicerina? Volumen final de la glicerina sería 1000, pero 1000 queda más 75. Pero 1000 más 75, ¿cuánto sería? Sería entonces 1075 centímetros cúbicos. ¿Correcto? Ahora voy a calcular el volumen final, pero del recipiente, que se calcula como volumen inicial, 1 más el gamma del recipiente por variación de temperatura. ¿Te parece? Igual. Te pregunto, ¿cuánto vale el volumen inicial del recipiente? 1000. 1 más gamma del recipiente. Pero el gamma del recipiente vale 27 por 10 a la cuánto? Menos 5. Pero esto multiplicado por el aumento de temperatura. ¿Cuánto vale el aumento de temperatura? Dice que vale 50. ¿Correcto? Entonces vamos a proceder acá a operar esto. Tú ya sabes operar, ¿verdad? Esto multiplica acá y multiplica acá. 27 por 50. Multiplico 5 por 7. A ver, ¿cuánto sería? 5 por 2, 10. Sería 135. Así sería. Seguido de un 0. Ahí está. Pero este 1000 tiene que multiplicar a cada uno. O sea, multiplicando acá sería 1000 más 27 por 50 sería 1350, pero multiplicado por 1000, así sería, ¿verdad? Pero esto por 10 a la cuánto? Menos 4. Oh, perdón, menos 5 dice, ¿no? Muy bien. ¿Cuántos ceritos voy a cancelar? 1, 2, 3, 4 ceros. Pero profesor, esto no es 4, es menos 5. Entonces, 5 ahí, que tengo que correr la coma, ¿no? ¿Cuánto me queda acá? Me quedaría entonces 13,5 más 1000. Sumando sería entonces que el volumen final del recipiente me sale
1000 más 13,5 sería 1013,5. Pero a mí me piden el volumen derramado, ¿verdad? Entonces, ¿qué digo acá? Que el volumen derramado, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular como el volumen final de la glicerina menos el volumen final del recipiente. Entonces digo acá, volumen final de la glicerina menos el volumen final del recipiente. O sea, tengo que restar él con él. Y tú ya sabes restar, ¿verdad? ¿Cuánto viene a ser la resta, por favor? Sería 1075 restado de 1013,5. Acá le pongo así, ¿verdad? 5, 1, resto sería ¿cuánto? 61, ¿cuánto? 5. Entonces, el volumen derramado va a ser igual a 61,5 centímetros cúbicos, ¿correcto? Excelente. A ver, veamos una nota por aquí. Lo que estamos apreciando por acá es un cuerpo de densidad Rho-0. Pero ¿qué ocurre si a este cuerpo nosotros lo calentamos, ¿no? Al calentar el cuerpo aumenta su temperatura y por consiguiente el volumen también tiene que aumentar, ¿verdad? Pero como la densidad se escribe como masa dividido con volumen y este volumen se modifica debido al aumento de temperatura, entonces quiere decir que su densidad también va a cambiar, ¿no? ¿Cómo voy a calcular esta densidad final? Mira por acá. La densidad final se va a calcular como la densidad inicial, pero dividido con 1 más el gamma, que tú ya lo conoces, que viene a ser el coeficiente de dilatación volumétrica, y multiplicado por el aumento de temperatura. Así voy a calcular entonces la densidad final, pues. ¿Correcto? Muy bien. Veamos acá un ejemplo. Mira este ejemplo, por favor. Un determinado metal, ¿cuánto vale su gamma? 4 por 10 a la menos 2. Posee densidad de 10 gramos. ¿A qué temperatura dice? A 20 grados Celsius. Ahora me piden su densidad cuando la temperatura alcanza ¿cuánto? 120 grados Celsius. Yo te pregunto, ¿cómo se calculaba la densidad final, por favor? Se calcula como la densidad inicial dividido con 1 más el gamma variación de ¿qué? De temperatura. Te voy a preguntar acá, ¿cuánto vale su densidad inicial? Dice, vale 10, ¿correcto? Dividido con 1 más, ¿cuánto vale el gamma? Dato, 4 por 10 a la menos 2. Oye, pero tengo que multiplicar con este incremento de temperatura. Dime, desde una temperatura final de 120 grados Celsius a su temperatura inicial que vale 20 grados Celsius, ¿cuánto aumentó la temperatura? Si tú restas 120 menos 20, me sale ¿cuánto? 100 grados Celsius, ¿correcto? Este es el incremento de temperatura. Pero yo te pregunto, ¿sí o no? 10 a la menos 2, con este 100 que viene a ser 10 a la 2, se estaría cancelando. En consecuencia, me queda que la densidad final se va a calcular como 10 sobre, acá me quedó ¿cuánto? 4 más 1, ¿cuánto sería? 5. Eso quiere decir que su densidad final vale ¿cuánto? Vale 2, ¿correcto? Dividiendo 2. ¿Cuál es su unidad? Gramos por centímetros cúbicos. Muy bien.